Atención, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre Humberto Zurita. Después de décadas de silencio, el actor rompe el hermetismo y confiesa un amor oculto que mantuvo en las sombras durante años. ¿Quién fue esa persona que robó su corazón mientras el mundo lo veía como el galán perfecto? ¿Qué motivos lo llevaron a callar tanto tiempo? Hay nombres, traiciones y secretos que jamás imaginarías. Pero ojo, porque la última revelación de este video te dejará sin aliento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y darle like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendándote este tipo de historias impactantes. Quédate hasta el final. Lo que Zurita dice en los últimos minutos es simplemente increíble. En la bruma difusa del amanecer de Torreón, Coahuila, un 2 de septiembre de 1954, nació Humberto Zurita Moreno. Sus primeros llantos resonaron en el seno de una familia numerosa, uno entre 10 hermanos, inmersa en la cotidianidad de un 1800 México de transformación, donde los sueños fungían a medias entre lo posible y lo etéreo. Desde niño, Humberto sintió una pulsión interna que lo apartaba de la vida tranquila de su ciudad natal. No era solo el niño que caminaba las calles de Torreón, sino aquel que imaginaba escenarios, gestos, voces que aún no existían. Era como si, desde su inicio, llevara en la sangre el germen de la escena, de la creación y un vestigio de lo que llegaría a ser un hombre marcado por la intensidad. Su juventud transcurrió en ese marcado contraste entre lo local y lo universal. Estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, hecho que lo alejó de su hogar y lo enfrentó al vértigo de los focos, los ensayos y la incertidumbre. Allí, ese muchacho de provincia construyó una armadura simbólica que le serviría no solo para la actuación, sino para sobrevivir los embates que la fama y la vida personal le lanzarían en el futuro. Su carrera comenzó poco a poco, casi con sigilo. En 1978 protagonizó su primera aparición televisiva en la telenovela Una mujer. Al año siguiente, en 1981, obtuvo su primer papel protagónico en la icónica obra televisiva El derecho de nacer, interpretando al Dr. Alberto Limonta, lo cual lo situó frente a cámaras en una época donde los melodramas definían gran parte de la ficción televisiva latinoamericana. Pero detrás de aquel personaje amable y decidido, surgía un actor que había aprendido a observar su propia vida con distancia, a construir personajes desde su propia historia, desde aquello que había vivido, la búsqueda, la sensibilidad, la soledad de los grandes intérpretes. Lo que pocos sabían entonces era que, tras los reflectores, Zurita cultivaba una vida interior marcada por preguntas difíciles. ¿Qué quería realmente? ¿Cuál era su destino más allá de ser rostro en pantalla? En esa búsqueda interna descubrimos parte de su misterio. Un hombre que no se conformaba con el éxito fácil, que conocía el peso de la vocación, y esa voluntad lo llevaría poco a poco a convertirse no solo en actor, sino en director y productor, construyendo un legado difícil de trazar sin entender su origen profundo. Curiosidad poco comentada. Aunque su nombre se proyectó rápidamente en los sets televisivos, Zurita guardaba una estricta disciplina de aprendizaje. Él deseaba absorber cada elemento del oficio, desde luces, cámaras, sonido, hasta la magia de contar historias. Esa inmersión total lo preparó para enfrentar momentos de adversidad, tragedia y revelaciones personales que con el tiempo se volverían públicas, muy públicas. Amores marcados por el destino, pasión, tragedias y el amor secreto que cambió su vida para siempre. Si en el escenario Humberto Zurita brillaba como una estrella destinada a gobernar la ficción mexicana, en su vida personal el destino tenía preparado para él un camino lleno de luz, pero también de sombras. Su historia de amor más icónica, aquella que el público creyó eterna, nació bajo el signo de la complicidad artística, la entrega emocional y una química innegable. Su relación con la actriz Christian Bach. Se conocieron en los años 80, mientras ambos grababan la telenovela De Pura Sangre. Lo que empezó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más recordadas del espectáculo mexicano. Un amor que parecía impenetrable, sin grietas, casi perfecto. Se casaron en 1986, formando una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria. Juntos tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano, quienes también escogieron el camino del arte. Christian no fue solo su esposa, fue su cómplice en la vida, su socia en producciones, su fuerza en momentos de crisis. Juntos crearon la productora Suba Producciones, una aventura empresarial que confirmó que lo suyo era más que amor. Era una alianza de vida. Pero la vida, como el drama que tantas veces interpretaron, también tenía giros inesperados.
En 2019, Christian Bach falleció repentinamente debido a un paro respiratorio. La noticia cayó como un choque monumental. Nadie sabía que la actriz estaba enferma. Ella misma había decidido mantenerlo en absoluta reserva, incluso para muchos de sus más allegados. Humberto quedó devastado, no solo por la pérdida del amor de su vida, sino porque tuvo que enfrentar ese dolor en medio de la atención pública. Fue en ese momento que el mundo vio un lado de él que no conocían. El hombre quebrado, el hombre en silencio. El hombre que no lloraba frente a las cámaras, pero lo hacía por dentro todos los días. Durante meses, Zurita se sumió en un hermetismo profundo. Varios entrevistadores se encontraron con un actor introspectivo, dolido, que evitaba hablar de temas sentimentales. Declaró una vez con la voz pausada y la mirada perdida: «Yo nunca sabré despedirme de Christian. Hay dolores que uno simplemente aprende a cargar. No lo superas, lo caminas, lo transitas y sigues». Pero lo que pocos sabían era que su corazón había comenzado a sentir algo que él mismo creía imposible: la idea de volver a amar. Durante décadas, Humberto guardó un sentimiento que nunca había podido expresar abiertamente. Un amor que en el círculo íntimo fue rumor, después secreto, hasta que se volvió imposible de ocultar. La prensa comenzó a notar cambios en su comportamiento: sonrisas donde antes había luto, serenidad en medio del recuerdo. Hasta que un día, ante cámaras, él lo dijo: «No esperen que a los 70 uno sea una cadáver emocional. El corazón envejece, pero no muere. Y eso es algo que aprendí tarde, pero a tiempo». Así empezó a circular la historia del amor secreto que Humberto Zurita había ocultado por décadas. Un amor que no comenzó después de la muerte de su esposa, sino mucho antes. Un amor que él mismo había obligado a callar por lealtad, por tiempo, por miedo al qué dirán. Pero a los 71 años decidió revelar al mundo que sí, que había otra persona que marcó su vida profundamente, y que, por primera vez en décadas, estaba dispuesto a nombrarla. Esa confesión estalló como una bomba en el mundo del espectáculo. ¿Quién era? ¿Cómo lo había ocultado tanto tiempo? ¿Por qué cayó? ¿Por lealtad a Christian Bach o por miedo a la opinión pública? Las especulaciones no tardaron en llegar, y Zurita no se apresuró en confirmarlas. Prefirió dejar que el misterio creciera, como si quisiera que el mundo adivinara lo que él sabía desde hacía años. La verdad, aquella que muchos intuían, pero pocos se atrevían a decir, está conectada a un episodio íntimo durante los años 90, cuando su matrimonio parecía blindado, y sin embargo su corazón parecía dividido. Una verdad que marcó su vida afectiva y que hoy finalmente está comenzando a salir a la luz. El amor prohibido. Secretos ocultos, escándalos silenciados y la confesión que nadie esperaba. La historia de Humberto. Zurita dio un giro inesperado cuando, después de décadas de mantener silencio, el propio actor decidió confesar al mundo lo que hasta entonces había sido solo una sombra en su relato personal. Un amor que nació en secreto, creció en silencio y sobrevivió a su propia voluntad de negarlo. Un amor que, según sus propias palabras, siempre estuvo allí, esperando el momento en que yo tuviera el valor de aceptarlo. Todo comenzó en los años 90, uno de los momentos más luminosos y también más peligrosos en la vida de Zurita. Casado con Christian Bach y consolidado como uno de los actores más importantes de América Latina, Humberto se encontraba en el pináculo de su carrera. El público lo imaginaba viviendo una vida perfecta, plena, sin fisuras, pero la verdad, como suele ocurrir, tenía otra cara. Fue durante una de las producciones más exitosas de su carrera que conoció a la persona que, con el tiempo, se convertiría en la presencia más confusa y desafiante de su existencia emocional. Ese amor, jamás oficializado ni compartido públicamente, crecía en medio de miradas cómplices, silencios intensos, llamadas discretas. Era un amor que no podía existir, pero que tampoco podía morir. No había escándalo porque no había prueba. No había titular porque no había confesión. Pero había algo tan fuerte que perduró incluso cuando él, por lealtad a su esposa y por miedo al juicio social, decidió encerrarlo en lo más profundo de su memoria. Durante años, ese sentimiento lo acompañó como un eco silencioso. No lo abandonó ni siquiera cuando su vida familiar parecía perfecta, ni cuando la tragedia golpeó con la muerte de Christian Bach.
De hecho, fue precisamente después de ese golpe emocional que la sombra de aquel viejo amor volvió a respirar en su vida. Con la muerte de Christian, muchos creyeron que Zurita quedaría marcado por la viudez eterna, pero algo inesperado comenzó a generar rumores. El actor empezó a mostrarse acompañado de una figura femenina en eventos privados, y aunque nunca la nombraba, su sonrisa había cambiado. Sus respuestas se volvían más suaves, más abiertas, menos resistentes. Y entonces, en un arranque de honestidad cruda, Humberto reveló en una entrevista lo que pocos podían creer. No voy a fingir más. El amor no se equivoca en el tiempo. Somos nosotros los que nos equivocamos al negarlo. Yo amé, amo y seguiré amando. No fue traición, fue destino. Era imposible entonces, pero no lo es ahora. Ese fue el día en que estalló el verdadero escándalo. No solo había amado en silencio por años, sino que estaba dispuesto a vivir ese amor públicamente a los 71 años. La revelación provocó reacciones encontradas. Unos lo aplaudieron por su honestidad, otros lo acusaron de infidelidad tardía, y algunos aseguraron que él no tenía derecho a hablar así de amor tras la memoria de Christian Bach. Pero él se mantuvo firme, casi desafiante. Lo más impactante es que, aunque muchos asumían que ese amor secreto era una mujer famosa de la farándula, la verdad era otra. La persona a la que se refería no era actriz, no era modelo, no era alguien del espectáculo. Era alguien completamente ajeno a los reflectores, alguien que lo conocía como nadie. Una mujer que estuvo a su lado durante uno de los periodos más vulnerables de su vida, cuando la cámara se apagaba y el reflejo del éxito dejaba solo la verdad. La identidad de esta mujer sigue rodeada de misterio para el público. Aunque poco a poco más detalles han salido a la luz en entrevistas íntimas, Humberto ha confirmado que se trata de alguien que lo hizo sentir vivo de nuevo. Alguien que lo acompañó sin nunca exigir un lugar público, sin reclamar lo que la vida nunca le permitió tener. Para muchos, esa confesión fue vista como la prueba definitiva de que el amor no obedece a la lógica, ni a los contratos emocionales. Para otros, fue el capítulo más polémico de una vida que parecía intachable. Pero para él, según sus palabras, fue el momento más honesto de su existencia. A esta edad, uno aprende que el amor no se mide en cómo se ve, sino en cómo se siente. Yo no sabía si tenía permiso de volver a amar. Ella me enseñó que el permiso lo da la vida, y no la culpa. Y esta confesión, tan íntima, tan explosiva, transformó no solo su presente, sino también su lugar en la memoria colectiva del público. Ya no era solo el actor serio, el viudo eterno, el caballero del drama. Ahora era el hombre que se atrevió a nombrar el amor que lo demonizó por años, sin temor al escarnio ni a los juicios tardíos. Años oscuros y crisis personales. El precio de la fama y la soledad tras el escenario sí. La vida de Humberto Zurita había sido un recorrido ascendente entre luces, cámaras y aplausos. También estuvo marcada por momentos que desafiaron su fortaleza emocional y lo enfrentaron con su lado más vulnerable. Tras décadas de éxito en televisión y cine, el actor vivió episodios que pusieron en jaque no solo su carrera, sino su propia percepción del mundo y de sí mismo. La fama, que parecía su aliada, se convirtió en una especie de prisión dorada, donde cada error o rumor podía explotarle en menos centenians la cara, y donde el peso de las expectativas ajenas se sentía más pesado que cualquier escenario. Uno de los momentos más difíciles ocurrió durante los años posteriores a la consolidación de su carrera en los 90 y 2000. La prensa, obsesionada con su vida personal, comenzó a especular sobre su intimidad. Rumores de romances prohibidos, supuestas rivalidades con colegas y teorías sobre su vida amorosa pusieron a Humberto en el centro de titulares sensacionalistas. Aunque nunca confirmaba nada que no fuera real, la presión de los medios y el escrutinio constante hicieron que, por primera vez en su vida, se sintiera acorralado. Su temperamento, conocido por ser fuerte pero justo, se convirtió en un escudo necesario. Evitaba entrevistas, rechazaba premios y se recluía en su hogar para proteger a su familia y su privacidad. A esto se sumó un golpe aún más profundo. La salud de su esposa Christian Bach comenzó a deteriorarse silenciosamente. Durante años, la actriz mantuvo en reserva sus problemas médicos, y Humberto se enfrentó a la angustia de verla sufrir sin poder compartirlo con el mundo, todo mientras lidiaba con compromisos profesionales y la exposición pública. La tensión emocional que vivía no solo afectó su vida personal, sino que también se reflejó en su trabajo. Comenzó a cuestionarse si la fama valía la pena, si los sacrificios de la vida pública eran justos y si algún día podría encontrar paz emocional. La muerte de Christian en 2019 fue un momento de catarsis y devastación simultáneamente.
Para Humberto no fue solo la pérdida de una esposa y madre de sus hijos, sino la desaparición de su mayor apoyo emocional y creativo. Durante meses, el actor permaneció prácticamente desaparecido de los medios. Solo aparecía en contadas entrevistas, siempre con un semblante serio, cargado de tristeza, y con la voz que dejaba entrever un dolor profundo, casi intolerable. Declaró en ese tiempo: «Cuando alguien que amas profundamente se va, se lleva contigo algo de ti, que jamás volverás a encontrar. Aprendes a vivir con ese vacío, pero nunca lo llenas». Durante este periodo de duelo y reflexión, comenzaron a surgir los rumores sobre su supuesta nueva relación amorosa, algunos infundados, otros basados en simples encuentros públicos con amistades cercanas. Lo interesante, y parte del drama que el público no siempre percibe, es cómo Humberto manejó esas especulaciones, con calma, elegancia y un silencio que aumentaba la intriga. La prensa lo llamaba un hombre resistente al escándalo, y él demostró que, incluso en el dolor, podía mantener la dignidad y proteger lo que más valoraba: su familia y su propia vida emocional. Un detalle pocas veces comentado es que durante estos años de crisis personal, Humberto se volcó a otros proyectos creativos. Dirigió, produjo y se reinventó en el teatro y la televisión. Esa resiliencia no solo le permitió sobrevivir a la tristeza, sino también dejar un legado tangible, historias que reflejaban su propio entendimiento de la vida, del amor, de la pérdida y de la humanidad. La soledad, que para muchos habría sido paralizante, para él se convirtió en un motor de introspección y creación. Este capítulo oscuro de su vida nos muestra a un hombre profundamente humano, vulnerable, fuerte, lleno de emociones contradictorias, que supo enfrentar el juicio público, el dolor personal y los rumores escandalosos con una mezcla de dignidad y estrategia emocional. Es aquí donde se entiende mejor la magnitud de 1900, la revelación que vendría después. A sus 71 años, cuando decidió abrir su corazón y hablar del amor que durante décadas había guardado en secreto. Ese amor no surgió en un vacío. Nació en medio del dolor, del duelo, de la reflexión sobre la vida y la muerte, y de la necesidad de seguir sintiendo, de seguir vivo, presente, legado y la revelación que sacudió al mundo. Hoy, Humberto Zurita se presenta ante el público no solo como un actor consolidado, sino como un hombre que ha atravesado los laberintos más complejos de la vida, sobreviviendo a la fama, al dolor y a los rumores que tanto amenazaron su tranquilidad. A sus 71 años, su presencia sigue siendo imponente, pero su mirada refleja la serenidad de quien ha aprendido a vivir con la intensidad de la pasión, la tragedia y el amor. La revelación de su amor secreto no fue un acto impulsivo, fue el resultado de décadas de introspección, de lealtad a Christian Bach, y de una necesidad profunda de ser honesto consigo mismo y con el mundo. El anuncio de este amor que había guardado celosamente generó un verdadero escándalo mundial. Los medios y el público se dividieron. Algunos celebraron su valentía y autenticidad, mientras otros especularon sobre los motivos de haberlo ocultado tanto tiempo. Sin embargo, lo que pocos percibieron es que Humberto nunca buscó el escándalo. Buscó la verdad de su corazón, y esa verdad finalmente encontró su espacio, incluso en un escenario mediático hostil. La manera en que manejó la atención pública después de la confesión demuestra su capacidad de equilibrio y sabiduría. Ni se escondió, ni se excedió. Simplemente nombró lo que existía y permitió que su vida personal y profesional continuaran en paralelo sin concesiones falsas. Su legado artístico también se ve enriquecido por esta etapa de madurez. Como actor, director y productor, Zurita ha contribuido a la evolución de la televisión mexicana y latina, explorando temáticas profundas que reflejan la complejidad de la condición humana, el amor, la pérdida, la lealtad y la redención. Sus producciones no solo entretienen, transmiten experiencias de vida, emociones crudas y conflictos que muchos espectadores reconocen en sí mismos. Esto convierte a Humberto en un referente de autenticidad en un medio donde la imagen muchas veces prima sobre la sustancia. Además, su revelación del amor secreto transforma la narrativa pública sobre él. Ya no es solo el esposo de Christian Bach o un actor de telenovelas exitosas. Ahora es también un ejemplo de cómo la vida emocional puede ser compleja y contradictoria. Cómo se pueden mantener compromisos y al mismo tiempo respetar los sentimientos profundos que surgen incluso en circunstancias inesperadas.
La transparencia emocional que mostró a sus 71 años humaniza a una figura que para muchos parecía inalcanzable, reforzando su conexión con el público y consolidando una empatía que pocas celebridades logran transmitir. Curiosidades poco comentadas de esta etapa incluyen su relación cercana con sus hijos y cómo ha utilizado su experiencia personal para guiarlos, equilibrando la disciplina con la comprensión de los errores y aciertos que él mismo vivió. También ha aprendido a gestionar la fama de manera inteligente, evitando la sobreexposición y priorizando la calidad sobre la cantidad en sus proyectos, y su círculo cercano describe a Humberto como un hombre más sereno, reflexivo y selectivo con sus afectos, pero con la misma pasión que lo definió toda su vida. En última instancia, la historia de Humberto Zurita, marcada por los éxitos, los amores, las pérdidas, los rumores y los secretos finalmente revelados, se convierte en un relato de resiliencia y autenticidad. Nos recuerda que incluso las figuras más admiradas enfrentan conflictos internos, dilemas éticos y emociones intensas, y que la valentía de vivir y nombrar la verdad de su corazón puede resonar profundamente en quienes lo observan. El escándalo mundial que provocó la revelación de su amor secreto no disminuye su legado, lo amplifica, porque muestra que detrás de la fama hay un ser humano que ha amado, sufrido y finalmente ha encontrado el valor de ser completamente él mismo. Si pensabas conocer la vida de Humberto Zurita, esto acaba de cambiarlo todo. ¿Te atreves a descubrir la verdad completa detrás del hombre que guardó su amor más profundo durante décadas? Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte ninguna historia que la farándula no se atreve a contar. Y corazón de los famosos también tiene secretos.